En más de una ocasión, en realidad en muchísimas ocasiones, para ser sincero, y este tema ya lo he abordado en otra ocasión en Punto de Vista y también en mi programa Cara a Cara en EWTN. Tuve que responder a la pregunta o las múltiples preguntas referidas a teorías de la conspiración. Alejandro, ¿es verdad que el Papa Francisco no es el verdadero Papa? ¿Es verdad que el gran reinicio, the Great Reset, es una institución, es un gran movimiento organizado por los masones o por tal organización perversa internacional o los Illuminati o lo que fuera? Y normalmente acompañado de esta pregunta venía una pregunta más importante, que es: ¿cómo hago para convencer a un amigo o una amiga o un familiar que está completamente convencido de estas teorías de la conspiración? Y que es más, cree que quienes no coincidimos con la teoría de la conspiración tenemos que estar de acuerdo, y si no lo estamos, somos parte de la conspiración, ya sea activos o ya sea que somos, entre comillas, tontos útiles, ¿no? Pues bien, ahora me preguntan sobre: Alejandro, ¿tú qué piensas de la credibilidad de Monseñor Viganò, ¿no? Y como saben ustedes, o de repente no saben, así que mejor les explico, Monseñor Viganò, el arzobispo Viganò, fue el nuncio apostólico en Estados Unidos durante la época del Papa Benedicto XVI, y le tocó lidiar con ese personaje pues tenebroso que fue el hoy ex cardenal y ex sacerdote Theodore McCarrick. Y durante el día de la clausura de la Jornada Mundial de las Familias en Irlanda, Monseñor Viganò, que ya estaba retirado, ¿no? Había dejado de ser nuncio hace buen tiempo, publicó una carta explosiva acusando al Papa Francisco de múltiples cosas, ¿no? Y con la temeridad de exigir que el Papa Francisco renunciara como Papa, ¿no? Esto digamos ya es el punto extremo, ¿no? Y Viganò, en esa larguísima carta que fue, digamos, una bomba mediática, ¿no? Y a la que el Papa se abstuvo de responder. En el vuelo de regreso, en la entrevista, le preguntaron sobre la carta y él dijo: mira, no he tenido tiempo de leer la carta, porque efectivamente la carta, si no me equivoco, era de 13 páginas, ¿no? Y se soltó, digamos, en la madrugada del domingo en el que el Papa iba a celebrar la misa de clausura, celebró la misa de clausura de la Jornada Mundial de las Familias, luego tuvo la despedida y viajó. Entonces, es completamente creíble que no haya tenido tiempo de leer esta carta, ¿no? Con todas estas denuncias de corrupción, etc. Y Viganò insinuaba que esta iba a ser su única intervención, pero no pasó, ¿no? A partir de ahí, Monseñor Viganò se convirtió en un héroe de los antifrancisco y de los tradicionalistas y de los lefebristas, ¿no? Y cada vez se introdujo en dos temas que le son completamente ajenos, ¿no? Primero, su propia interpretación del Concilio Vaticano II. Él nunca fue un teólogo experto. Él completó la teología básicamente de cualquier sacerdote y luego trabajó en la Curia Romana, y en la Curia Romana fue
desplazado en realidad, porque él quería seguir haciendo carrera al interior de la curia y fue desplazado como nuncio a Estados Unidos, ¿no? Entonces, él comenzó a publicar varias cartas y a aceptar entrevistas muy limitadas, porque él sigue diciendo que está escondido porque el Vaticano lo quiere matar, ¿no? Entonces, desde allí escribe cartas, ha escrito muchas cartas en contra del Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, ya tomando una posición claramente tradicionalista. Y por otro lado, ha comenzado a escribir, comenzó a escribir sobre la pandemia y cómo la pandemia era en realidad un complot, incluyendo alguna información supuestamente médico-científica que no es de su ámbito de experiencia, ¿no? Entonces, cuando este amigo me pregunta ¿cuál es la credibilidad de Monseñor Viganò?, mi respuesta es: depende a quién le preguntes, ¿no? Me preguntas a mí, y para mí su credibilidad es cero, ¿no? Las cosas que dijo en su carta en su carta al Papa, ¿no?, pueden ser cosas ciertas. Hay varias cosas que yo sé que sucedieron por mi familiaridad con la vida de la Iglesia en los Estados Unidos, ¿no? Pero fueron muchas de ellas sacadas de proporción, otras no son verdad, y el resto son comentarios, ¿no? Son comentarios, y cuando alguien comenta, tú puedes estar de acuerdo con el comentario o puedes no estar de acuerdo con el comentario. Pero cuando él pretende describir hechos, esos hechos yo los veo y veo que no corresponden con la realidad, ¿no? Tratar de hacer, como últimamente ha hecho, tratar de presentar un caso a favor de Rusia y cómo el occidente de los Illuminati, pues, y de los corruptos forzó a Rusia a invadir Ucrania, eso no es verdad. No es verdad. Y yo entiendo las personas que consideran al régimen de Putin nacionalista, favorable a las familias, ¿no? Porque Rusia está sufriendo un invierno poblacional que lo va a hacer desaparecer del planeta Tierra, ¿no? Una política en contra de la ideología de género. Entonces, entiendo que para muchas personas Putin sea un héroe, pero invadir un país y comenzar a matar gente, incluyendo gente civil, no me importa qué tipo de contorsionista mental seas, no lo vas a poder justificar desde el Evangelio y desde una posición católica. No hay una guerra justa en esos términos. Ahora, una vez más, existen personas ahí en video, el mismo Viganò, que se sacan el pantalón por la cabeza, ¿no?, para tratar de explicar lo que es inexplicable. Existe. Pero como le he explicado a las personas que me decían, ¿cómo hago para convencer a amigos? Porque, hermanos, yo tengo amigos que piensan así, amigos cercanos y amigos que no son locos, ¿eh? Amigos que son excelentes profesionales, que son buenos católicos, que simplemente, digamos, cuando sale ese tema es imposible que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Entonces, tampoco estoy de parte de aquellos que creen que todas estas personas que tienen esas ideas están completamente locas. Estamos en un mundo tan confuso, con tanta presión de las redes sociales, tantas verdades a medias y una prensa secular tradicional que ha minado completamente su propia credibilidad, que uno está en una situación en la que
puede pensar y creer cualquier cosa. Esa es la catástrofe en la que estamos ahora. Entonces, lo que yo veo de aquellas personas que están completamente contaminadas con la teoría de la conspiración, o que siguen creyendo a Vigano, que dijo que ya no iba a hablar y sigue hablando, y cada vez creo yo que tiene una crisis de anonimato, ¿no? O sea, que siente que ha salido un poco de la palestra, aparece con otro texto, cada vez menos creíble, cada vez menos eficaz, pero tiene sus seguidores, y tiene sus seguidores que consideran que él es un oráculo, que hay que esperar que él hable, que hay que esperar que él diga las cosas. ¿Y por qué? Porque ante el colapso de la verdad, o de dónde encontrarla, entonces la gente ha ido encontrando sus propios caciques, pues, sus propios líderes locales a quienes creerle y a quien obedecer. Entonces, esa pureza de corazón y de intención, esa claridad de mente que se requiere, ha sido comprometida. Entonces, yo lo que hago es rezar por todas estas personas. Rezo también por Monseñor Vigano, ¿no? Para que algún día comprenda que si él cree que está haciendo bien, logre entender que está haciendo mal, que está dividiendo a la iglesia, que está generando cada vez circuitos más extraños. Nunca en mi vida he visto a la iglesia más dividida, y tengo 40 años en este negocio, ¿no? Nunca he visto a la iglesia más dividida, y eso que yo pasé por los tiempos de la terrible catástrofe que fue para América Latina en la teología de la liberación, ¿no? Y cómo partió a la iglesia en la mitad. Pero por lo menos la teología de la liberación la partió en la mitad. Ahora se han multiplicado los grupos que se diferencian de este y se separan de este otro porque no creen en esta profecía, pero sí creen en esta. Entonces, lo que ha habido es una atomización, una pulverización de la unidad de la iglesia, y Monseñor Vigano es uno de los que ha alentado a esa situación, ¿no? Pero no tengo ninguna esperanza humana en que esto vaya a cambiar de pronto. No encuentro ninguna fórmula para ayudar a aquellas personas que están en este punto, digamos, de ceguera, más que el buen testimonio y la oración que lo lleve a decir: ah, mira, este hermano en la iglesia que discrepa conmigo sí actúa como Jesucristo, así que probablemente no sea un Illuminati, ¿no? Que tengas un buen día.